Bueno, mis hermanos, hace un poquitito más de un mes tuve la bendición de ser testigo de la boda de mi hijo. Fue un momento bien especial y les confieso que mientras estaba ahí parado en el altar, y yo estaba sentado en la parte de abajo junto con su ahora esposa, honestamente hubo una mezcla de sentimientos en mi corazón, y estaba viendo ese niño ya hecho hombre, ese hombre decidido, ahora amoroso, trabajador y sobre todo comprometido con amar al Señor y amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. En medio de la celebración hubo una persona que se me acercó y me dijo: tu hijo es lo que es hoy gracias a ti. Y hermanos, mientras lo miraba en el altar, mi corazón se iba en otro lado, porque mientras había escuchado ese comentario, yo estaba pensando en todas las formas en que fallé como padre. Yo recordaba las veces en que no le modelé a Cristo como debía. Recordaba las veces en que no lo instruí como debía. Tenía bien presente las veces en que fallé como padre. Y luego entendí algo de gran importancia. Y es que si mi hijo ama al Señor hoy, no es gracias a mí, es gracias a Dios a pesar de mí. No es porque tuvo un papá fiel, es porque Dios es fiel. Y Dios usó lo poquito que hice bien, pero sobre todo Dios obró a pesar de mí. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy, mis hermanos. Dios obra a pesar de nosotros. Eso es parte de la historia que vamos a ver hoy en Samuel, capítulo 9 y capítulo 10. Veremos una historia en la cual Dios está obrando soberanamente en su pueblo, a pesar de su pueblo. ¿Cómo así? Bueno, si damos un recordatorio de lo que hemos visto en las últimas semanas, específicamente la semana pasada, nosotros recordamos que estamos en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es un tiempo cíclico donde el pueblo se rebela, donde Dios los entrega en juicio al enemigo, donde el pueblo se arrepiente y clama a Dios, y Dios levanta un juez que los liberta hasta que se muere el juez. Y otra vez vuelven a pecar, y otra vez vuelven a ser entregados, y otra vez, si sigue ese ciclo es lo que vemos en esa primera parte del libro de Samuel, específicamente en los capítulos 4 al 7, donde vemos ese juicio de Dios por el pecado de los hijos de Elí, y vemos cómo Dios los entrega a los filisteos, y vemos cómo ellos eventualmente claman a Dios, y vemos cómo Dios levanta un juez, Samuel. Pero a las postrimerías de la vida de Samuel, Samuel ordena a sus hijos a ser sacerdotes, y sus hijos no estaban siguiendo los pasos de Samuel. Eso es lo que vimos la semana pasada. Vimos en el capítulo 8 cómo Samuel instala a sus propios hijos, pero ellos eran corruptos. Y el pueblo dijo: queremos un rey. No queremos que ellos sean los que gobiernen o los que sean los jueces. Queremos un rey, pero no el rey que Dios había anticipado en Génesis capítulo 17 o en Números 24 o en Deuteronomio 17. Ellos no querían a ese rey, ellos querían un rey como las demás naciones. Y aunque Dios le dio una seria advertencia de lo que éste va a hacer con ellos, ellos dijeron: no nos importa, danos a ese rey. El pueblo dijo: no te queremos a ti, Dios, como rey, ni tampoco queremos el rey que tú quieres darnos. En otras palabras, no queremos ser santos, separados para ti. No queremos ser el resplandor de tu luz. Nosotros queremos ser como las demás naciones.
El pueblo, en el capítulo 8, como predicaba el pastor Michael la semana pasada, rechazó a Dios. El pastor Michael nos exhortaba a que nosotros no terminemos rechazando a nuestro rey por querer ser como los demás, ignorando la palabra del Señor. Hermanos, dentro del pecado de rebeldía, ya sea de manera intencional o no intencional, quiero resaltar que Dios continúa llevando a cabo su plan, que nada ni nadie puede detener el plan de Dios. Aún la propia rebeldía de su pueblo, Dios sigue obrando en medio de eso, llevando a cabo su plan. Dios les advirtió lo que haría este rey, ellos lo quisieron como quiera, y Dios les concede la petición. Les va a levantar un rey con minúscula, un rey insuficiente. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Verso 1 y verso 2 dice, y pueden seguirlo ahí en sus Biblias: había un hombre de Benjamín que se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, un hombre poderoso e influyente. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había nadie más bien parecido que él entre los israelitas. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Estos primeros dos versos nos dan la introducción. Sabemos que ahora Dios le va a dar un rey. De manera automática sabemos que este capítulo comienza acerca de la identificación de ese rey. ¿Y qué se nos dice? Se nos habla del origen del rey y la descripción del rey. Este rey que se va a levantar, ¿de dónde es? De la tribu de Benjamín. Y era de una familia poderosa, de una familia influyente. Piensen en esto para que tengan presente la manera en que creció Saúl. Creció en una casa privilegiada. Y dice que Saúl era bien parecido, joven, o sea, el más guapo, el más hermoso y el más alto. Ese era el modelo de GQ que aparecía en las revistas. Ese era el modelo que estaba describiendo a Saúl. En apariencia externa, Saúl pareciera ser el candidato perfecto, pero no según el estándar de Dios, según el estándar de las naciones. Vamos a ver cómo se empieza a manifestar o a desarrollar esta historia. Continuemos. Vamos a ver al verso 3 hasta el 9. Y dice así, del 3 al 5. Las asnas de Cis, padre de Saúl, se habían perdido. Por lo cual Cis dijo a su hijo Saúl: toma ahora contigo uno de los criados, levántate y ve en busca de las asnas. Saúl pasó por la región montañosa de Efraín y recorrió la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Luego pasaron por la tierra de Salim, pero no estaban allí. Después atravesaron la tierra de los benjamitas, pero tampoco las encontraron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él: ven, regresemos, no sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se angustie por nosotros. Aquí está la primera misión de el que va a ser rey de Israel. Los burritos o las burras de su papá se perdieron. ¿Quieres ser rey de Israel? Encuéntrame las burritas estas que se perdieron. Y fracasó rotundamente. Fue a buscar las asnas en 5 lugares específicos y no las encontró. En otras palabras, la misión que le fue dada no pudo completarla. Pero no todo es negativo. Vamos a darle un punto de beneficio a Saúl. Y es que contrario a los hijos de Elí y contrario a los hijos de Samuel, Saúl respetaba a su papá. Raúl tenía, yo quiero hacer esto porque mi papá me mandó y mira, ya llevamos mucho rato, se debe estar preocupando nuestro papá o mi papá. Entonces vemos un lado positivo, destellos positivos, pero más que todo vemos destellos
de insuficiencia. Vamos a continuar. Verso 6 dice, el criado le respondió, mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios, el cual es tenido en alta estima, todo lo que dice se cumple sin falta. Vayamos ahora, quizás pudiera orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Entonces Saúl dijo a su criado, pero si vamos, ¿qué le vamos a llevar al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no hay presente para llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Y el criado volvió a responder a Saúl, aquí tengo la cuarta parte de un siclo, unos 3 gramos de plata, se lo daré al hombre de Dios y él nos indicará nuestro camino. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía, vengan, vamos al vidente, porque el que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado, bien dicho, anda, vamos. Buena idea. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios, y según subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas muchachas que salían a sacar el agua y les preguntaron, ¿está aquí el vidente? Y ellas les respondieron, sí, él va delante de ustedes, apresúrense ahora, pues ha venido a la ciudad porque el pueblo tiene hoy sacrificio en un lugar alto. Cuando entren a la ciudad lo encontrarán antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, porque él tiene que bendecir el sacrificio después de comer los convidados. Después comerán los convidados. Suban ahora, que lo encontrarán enseguida. Ellos pues subieron a la ciudad. Cuando entraban a la ciudad, Samuel salía hacia ellos para subir al lugar alto. Se va poniendo interesante la historia, porque entonces empezamos a ver un poquito de más destellos de lo que es un líder incompetente. Vemos que fue a estas 5 ciudades y no las encontró. Y dice, vamos a regresarnos, pero es su criado el que tiene una buena idea. El criado es el que dice, ¿por qué no vamos a buscar al hombre de Dios, al profeta, al vidente? Y él dice, claro, de seguro Saúl dijo, eso es exactamente lo que yo estaba pensando. Pero esta idea no proviene de Saúl, proviene del criado. Pero mientras están estos destellos de incompetencia en Saúl, lo que realmente estamos viendo que está alumbrando un poquito más fuerte son los destellos de la soberanía de Dios. Piensen en esto. Él va a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, a otro lugar, y no encuentran las burritas. Y de momento, ahí es que viene la idea del criado. Aquí en este sitio donde estamos está el profeta de Dios, el hombre de Dios. Y mientras deciden, vamos a buscarlo, Dios orquesta a unas muchachas que iban a buscar agua. Y las muchachas le dicen con sentido de urgencia, apresúrense porque Samuel acaba de llegar. O sea, qué coincidencia que ustedes están aquí buscando a Samuel y Samuel nos acaba de pasar por el lado. Pero, ojo, el pueblo está a punto de celebrar las ofrendas de paz y nadie come hasta que Samuel dé la bendición. En otras palabras, apresúrense, porque hasta que Samuel no bendiga nadie come y hace hambre. ¿Lo van siguiendo? Esa parte me la inventé yo, pero la podemos ver implícita en la historia. Vemos la soberanía de Dios, cómo llegan en procesos, en tiempos precisos. Dios está orquestando todo y en efecto, Dios está en control de todo. Es en su soberanía que Dios permite todo esto. ¿Por qué? Porque Dios va a llamar y a establecer a Saúl como rey. Pero este rey es un rey con minúscula. No es el rey que Dios quería para su pueblo, es el rey que el pueblo quería para parecerse a las demás naciones. Es el rey que no puede completar la misión de encontrar unas burritas. Es el rey que tiene el mejor sentido de liderazgo y dependía de su criado. Saúl sería este rey incompetente que el pueblo pidió y Dios aún así sigue estando en control de la situación. Vamos a ver versos 15 al 17, fuimos los que leímos hace un rato. Ahora bien, un día antes de la llegada de Saúl, el Señor había revelado esto a Samuel.
mañana como esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo. Des en cuenta cuántas veces sale la frase mi pueblo. Y él librará a mi pueblo del dominio de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, este es el hombre de quien te hablé, él gobernará a mi pueblo. Estos versos nos demuestran que toda esta historia tiene que ver más con Dios que con Saúl. Tiene que ver más con Dios que con su pueblo. Tiene que ver más de la soberanía de Dios que de las incapacidades que tenía Saúl para reinar. Recuerden que en el capítulo 8 Samuel se ofendió cuando el pueblo pidió un rey. Y a pesar de este rechazo, Dios le ordenó a Samuel a que les nombrara un rey. Dios está cumpliendo este pedido pecaminoso del pueblo. Y aún así, Dios nos demuestra en estos pasajes que a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios sigue siendo soberano y misericordioso para con su pueblo, a pesar de su propio pueblo. Hermanos, Dios va a levantar a Saúl como rey. Y esto lo vamos a ver más adelante. Y también usaría a Saúl para cumplir su palabra de que iba a derrotar a los filisteos. Sucede en el capítulo 11, el 13 y el 15. Pero todo esto va a ser temporero, porque este rey no va a permanecer en obediencia. Vamos a aplicar esto un poquito antes de seguir leyendo. Pero vamos a aplicarlo a la audiencia original. Porque esa primera audiencia que estaba leyendo esto, ellos podían ser animados con respecto a la soberanía de Dios y la fidelidad de Dios. Ellos podían recordar esta historia y decir, qué rebelde es el pueblo de Dios, pero qué fiel es el pueblo de Dios. Ellos podían ser recordados de otras promesas que recalcaban lo mismo, la misma idea, como Deuteronomio 7:9 que dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Ellos podían descansar que Dios es fiel. Y tú y yo también. Tú y yo podemos descansar en que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es nuestro Dios y sigue siendo fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, esto no es un llamado a que seamos infieles porque Dios va a ser fiel como quiera. No, el infiel, el desobediente y rebelde pagará las consecuencias. Esto lo vamos a confirmar con el pueblo y con la vida misma de Saúl. Pero podemos descansar nosotros en que aún en nuestras faltas Dios permanece fiel y la fidelidad de Dios es perfecta. Dios es un Dios que nos ha llamado a salvación y podemos ser animados todos nosotros con la realidad de que Dios es fiel, fiel a su palabra, fiel a su iglesia, fiel al plan que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que continuemos con la historia de Samuel y de Saúl, porque ahora Dios orquesta el encuentro de Saúl con el profeta. Vamos al verso 18. Verso 18 dice, entonces Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, les ruego que me enseñe dónde está la casa del vidente. Presta atención a esto, porque esto es bien interesante. Les ruego que me muestre dónde está la casa del vidente o del profeta. Saúl le pregunta a Samuel, ¿dónde está Samuel? En otras palabras, Saúl no tiene ni idea quién es Samuel. Al punto que está hablando con Samuel y le pregunta, ¿dónde está el profeta? ¿Dónde está el vidente? O sea, Samuel no tiene idea de la realidad espiritual de su pueblo.
es este joven que nació en este hogar privilegiado y está desconectado espiritualmente de la realidad de su pueblo. Recuerden que la palabra nos dice que Dios llevó su palabra por medio de Samuel a todo Israel. Y todo Israel reconoció a Samuel como profeta. Pero aparentemente no Saúl, porque Saúl estaba completamente ajeno a la realidad del profeta. Y a pesar de eso, mira lo que Samuel le dice, verso 19. Respondiendo Samuel a Saúl, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, pues hoy comerás conmigo y por la mañana te dejaré ir y te declararé todo lo que está en tu corazón. Todos nosotros hubiéramos dicho, ¿cómo que tú no sabes quién yo soy? No, pero eso no es lo que hace Samuel. Samuel se encarga de darle algo a Saúl que él no esperaba. Lo invita a comer con él. Lo invita a darle acceso pleno. Y no solamente eso, ¿para qué fue que Saúl fue a donde Samuel? ¿Para que le ayudara a encontrar las burras? Pues en el verso 20, mira lo que dice. En cuanto a tus asnas que se perdieron hace 3 días, no te preocupes por ellas, pues han sido halladas. ¿Y para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Qué gracioso. Las asnas fueron encontradas y Saúl no tuvo nada que ver. El que las estaba buscando no fue el que las encontró. Entonces Saúl no debe preocuparse por eso. ¿Por qué? Porque Dios lo está seleccionando para ser rey sobre su pueblo. Y vemos el lenguaje de realeza en esas preguntas que Samuel le hace a Saúl. Él le dice, ¿para quién es todo lo deseable en Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Samuel está diciendo a Saúl que Dios le va a dar un lugar de honor y responsabilidad en Israel. Vamos a ver el resto de la interacción de Saúl con Samuel. Verso 21, voy a leer hasta el 27. Dice, Saúl respondió, no soy yo benjamita de la más pequeña de las tribus de Israel y no es mi familia la menos importante de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me habla de esta manera? Entonces Samuel tomó a Saúl y su criado, los llevó a la sala y les dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero, trae la porción que te di, de la cual te dije, ponla aparte. Entonces el cocinero alzó el pernil con lo que estaba en él y lo colocó delante de Saúl. Y Samuel dijo, esto es lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque ha sido guardado para ti hasta el momento señalado, ya que dije, he invitado al pueblo. Y Saúl comió con Samuel aquel día. Cuando descendieron del lugar alto a la ciudad, Samuel habló con Saúl en el terrado. Se levantaron temprano y al romper el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado y le dijo, levántate para que yo te despida. Saúl se levantó y ambos, Saúl y Samuel, salieron a la calle. Mientras descendían a las afueras de la ciudad, Samuel dijo a Saúl, dile al criado que pase adelante de nosotros y siga, pero tú quédate para que yo te declare la palabra de Dios. En su soberanía Dios está escogiendo a Saúl, siendo parte de lo que posiblemente era una de las tribus o la tribu más pecadora, la más que se comparaba en ese tiempo con Sodoma y Gomorra. Saúl mismo responde, ¿tú no sabes que yo soy de la tribu de Benjamín? Si usted va a Jueces capítulo 19, capítulo 20, usted va a ver una historia atroz, una historia repugnante. Léala en su casa. Pero es una historia repugnante de una tragedia, de un asesinato, de una manera vil en la cual la gente de la tribu de Benjamín llevó a cabo y no quisieron hacerse cargo de los culpables, al punto de que fue tan y tan vil que las 11 otras tribus dijeron,
vamos a destruir a los benjamitas. Y se levanta una guerra civil y fueron casi eliminados del mapa la tribu de Benjamín. Y ahora de la tribu de Benjamín, Dios está levantando al rey que quiere el pueblo. Qué interesante. Dios está levantando un rey en su soberanía. Y nosotros vemos que lo está haciendo primero en secreto. Le dice al criado, dile al criado que siga caminando un poquito más adelante. Tú quédate aquí porque tengo que declararte esta palabra. Y esa palabra la vemos en el verso 1 del capítulo 10. Porque dice, entonces Samuel tomó el frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? En ese momento Israel tiene rey. Por primera vez en su historia se levanta un rey que primeramente es puesto para ser rey de manera privada, no de manera pública. Lo mismo va a suceder con David, lo mismo va a suceder luego con Jesús. Pero en esta situación donde vemos esta dinámica de un rey, acuérdense que ¿qué estaba haciendo Saúl? Estaba buscando unas burras. Y de momento está sentado en la casa del profeta que le está diciendo y tirando aceite encima, diciéndole tú vas a ser rey sobre Israel. El nivel de confusión que puede haber puede ser grande. Por lo cual, cuando hay nivel de confusión de esta manera, Dios se va a encargar de proveer señales para validar su palabra. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a continuación. En los versos 2 al 6, voy a leer hasta el 9, pero del 2 al 6 vamos a ver 3 señales que Samuel le dice a Saúl que van a suceder para validar que él es rey. Dice así, verso 2 del capítulo 10. Cuando te apartes hoy de mí, hallarás a 2 hombres cerca del sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín en Selsa, y te dirán, las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. Ahora tu padre ha dejado de preocuparse por las asnas y está angustiado por ustedes y dice, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? De allí seguirás más adelante. Llegarás hasta la encina de Tabor y allí te encontrarás con 3 hombres que suben a Dios en Betel. Uno llevando 3 cabritos, otro llevando tres tortas. Practíquelo en su casa, dígalo 10 veces rápido a ver si le sale. 3 tortas de pan y otro llevando un odre de vino. Y ellos te saludarán y te darán 2 tortas de pan, las cuales recibirás de sus manos. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira, delante de ellos y estarán profetizando. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, con gran poder profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Cuando estas señales te hayan cumplido, haz lo que la situación requiera, porque Dios está contigo. Descenderás delante de mí a Gilgal, y también yo descenderé a donde estás para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Esperarás 7 días hasta que venga a verte y te muestre lo que debes hacer. Cuando Saúl volvió la espalda para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. 3 señales. La primera, verso 2, 2 hombres se encontrarían con Saúl cerca de la tumba de Raquel. Esto es importante para dejar saber que las asnas han sido encontradas. Pero va a ser cerca de la tumba de Raquel. Raquel es la esposa favorita de Jacob, que tuvo al hijo favorito de Jacob, Benjamín. Raquel fue la esposa que cuando dio a luz a Benjamín, murió. Entonces, recordemos que Saúl es de la tribu de Benjamín. Y precisamente la tribu de Benjamín, Dios da una promesa a Jacob específicamente concerniente al nacimiento de este hijo, Benjamín.
Y parte de esta promesa dice, una nación y multitud de naciones vendrán a ti y reyes saldrán de tus entrañas. Dios había profetizado que iban a salir reyes de Benjamín. La primera señal que le da es que las asnas han sido encontradas y te lo van a decir dos hombres cerca de la tumba de Raquel. Por más ignorante que sea Saúl, Saúl tenía que haber escuchado en algún momento dado de su vida la historia de los patriarcas y la historia de Benjamín y la historia de Raquel. Segunda señal, 3 hombres se encontrarán con él en Betel para ofrecerle pan. También el lugar es importante. Fue en Betel donde Jacob tuvo ese sueño de la escalera. Ángeles bajaban, ángeles subían. Y allí es donde recibe promesa de Dios. Justo después conoce a Raquel. Fue en Betel, en el capítulo 35 también, donde él recibe promesa de Dios. Y justo después muere Raquel. Entonces, ¿pueden ver el patrón de lo que está sucediendo aquí? Dios está conectando estas señales junto con lugares donde él había estado obrando para traer memoria al pueblo de que Dios es fiel a pesar de todas las circunstancias. Vamos a ver esa tercera señal. En el verso 6 dice que un grupo de profetas se reúnen con él en Gilgal. En Gilgal fue donde sucedió aquella horrible matanza de la cual le hablé en Jueces capítulo 19. Y dice, profetizarás con ellos, con estos profetas, y serás cambiado en otro hombre. Dios le cambió el corazón a Saúl. Ahora, entendamos bien, esto no significa que le cambió el corazón a Saúl de manera regenerativa. En otras palabras, que le dio un corazón nuevo. Ahora Saúl es salvo de la misma manera en que nosotros conocemos la salvación. No, Dios lo capacitó para llevar la obra a cabo. Recuerden que en el Antiguo Testamento vemos el uso del Espíritu Santo en el cual actuaba de manera específica con personas específicas para propósitos específicos. Entonces, de esa manera, los que están estudiando el libro Todos Somos Teólogos los lunes están haciendo, sí, eso fue lo que hablamos hace 2 semanas. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es eso mismo, específicamente con Saúl. Saúl está siendo capacitado por el Espíritu Santo, capacitado por Dios para llevar a cabo la obra de Dios. Y mira qué cosa más interesante que en el verso 9 dice, y todas estas señales le acontecieron en aquel mismo día. Es como para que la audiencia original y nosotros también podamos descansar en que Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. El autor se encarga de dejarnos saber que todo lo que Dios dijo sucedió. Podemos confiar en la palabra de Dios. Y debemos ser animados a confiar en la palabra de Dios. Continuamos la historia, verso 10. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro y el Espíritu de Dios vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Cuando todos los que lo conocían de antes vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Está Saúl también entre los profetas? Un hombre de allí respondió, ¿y quién es el padre de ellos? Por lo cual esto se hizo proverbio. ¿Está Saúl entre los profetas? Cuando acabó de profetizar, vino al lugar alto. En estos versos vemos la continuación del plan de Dios. Por ahora comienza a hacerse pública. Lo que Samuel hizo en privado con Saúl, ahora está empezando la gente a ver algo diferente. ¿Quién es este Saúl? ¿Qué hace él profetizando con los profetas? ¿Quién es su padre? Al punto de que hay un proverbio que se creó en Israel que dice, ¿está Saúl también entre los profetas? En otras palabras, eso significa algo así como, ¿quién lo hubiera pensado? ¿Saúl entre los profetas? ¿Está Saúl también entre los profetas? Por favor, las esposas, hermanas, cuando usted vea a su esposo limpiando los platos en la cocina, no diga, ¿está Saúl también entre los profetas?
algo inusual. ¿Quién hubiera pensado que hoy se dignó hacer esto? Algo así es la idea de lo que está sucediendo aquí. Aquí este evento muestra que Dios está capacitando o capacita a aquel que llama como rey. Y vamos a ver que aunque esto sucede, Saúl se encargaría de continuar dando destellos de que él es un rey con minúscula. Vamos a ver, verso 14 dice, y un tío de Saúl le preguntó a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Saúl le respondió, a buscar las asnas. Cuando vimos que no aparecían, fuimos a ver a Samuel. Y el tío le dijo, te ruego que me cuentes lo que le dijo, ¿qué les dijo Samuel? Y Saúl respondió a su tío, sí, nos hizo saber claramente que las asnas habían sido halladas. Pero Saúl no le contó acerca del asunto del reino que Samuel le había mencionado. El tío y el pueblo sí sabían quién era Samuel. O sea, cuando él se entera de que su sobrino había estado hablando con el profeta, él, ¿que tú estabas hablando con quién? Cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo que te dijo el profeta? Y sí, le contó parcialmente la verdad, dijo acerca de las asnas, pero se reservó lo más importante. Hay personas que dicen, wow, qué humilde Saúl, que no quiso ser exaltado. No. Aquí lo que hay más es una falsa humildad. Y eso lo veremos en la manera en que él reacciona cuando realmente es llevado públicamente a ser afirmado como rey o a ser presentado como rey. Lo que vamos a ver en los versos subsiguientes, lo voy a leer completo del 17 en adelante, es la manera en que Samuel es elegido públicamente. Dice el verso 17, después Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel, así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y los libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que los oprimían. Pero ustedes han rechazado hoy a su Dios que los libra de todas sus calamidades y sus angustias y han dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus familias. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel y fue escogida por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, porque cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. Ay, Saúl. Volvieron pues a consultar al Señor. ¿Llegó ya el hombre aquí? Y el Señor respondió, sí, está escondido junto al equipaje. Corrieron y lo trajeron de allí, y cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba, sobrepasaba a todos. Y Samuel dijo a todos en el pueblo, ¿ven al que el Señor ha escogido? En verdad no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡viva el rey! Entonces Samuel dio al pueblo ordenanzas del reino y las escribió en el libro, el cual puso delante del Señor, y despidió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gibeá, y con él fueron los valientes cuyos corazones Dios había tocado. Pero ciertos hombres indignos dijeron, ¿cómo puede éste salvarnos? Y lo despreciaron y no le trajeron presente alguno, pero él guardó silencio. Respirar. En primer lugar, Dios les recuerda su rebeldía resaltando su fidelidad. Dios les recuerda que ellos eran infieles, aun cuando Él los rescató de Egipto. Y Él les recuerda que ustedes han rechazado, y este rey que va a ser escogido es el rey que ustedes han pedido. Esto es lo que el pueblo pidió de manera específica y qué ironía, porque Dios es el que los liberta, Dios es el que los escoge, Dios es el que pelea por ellos, Dios es el que hacía todo por su pueblo y ellos dicen, no queremos a ese Dios, nosotros queremos a un mortal que haga el papel de Dios. El pueblo está tirando por el piso la obra perfecta de Dios.
El pueblo rechazó a Dios y Dios los ha entregado a sus propias pasiones. Dios les ha dado el rey que ellos pidieron. En segundo lugar, vemos cómo Dios escoge públicamente al rey y el rey está escondido. Escondido. El profeta Samuel llamó al pueblo por método de sorteo, escoge la tribu de Benjamín, eventualmente a Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Fue escogido, pero lo buscaron, no lo pudieron hallar. En Puerto Rico hay una frase que se repite mucho que dicen, ¿eso es en serio? ¿En serio? ¿Tú estás escondido, Saúl? ¿Quieren ver más ironías en el asunto? Es que el rey bien parecido, el cual no hay nadie como él, está escondido en el campamento. Y el pueblo rebelde que rechaza a Dios para poder ser como las demás naciones, ahora clama a Dios para que le diga dónde está el rey escondido. Y Dios le dice, está escondido. Vamos a ver la respuesta de Samuel, porque Samuel opera como que con sarcasmo. Y dice, cuando llegan y encuentran a Saúl y lo traen, dicen, ven al Señor, ven al que el Señor ha escogido. En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó, viva el rey. El rey que estaba escondido. Ahora lo ven de apariencia externa, lo ven guapo y lo ven alto y dicen, eso fue lo que nosotros pedimos. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! Interesante porque Samuel se encargaría de entregarles las ordenanzas de Dios a ese nuevo rey para el pueblo. Dios dirige a los líderes del pueblo a que sigan a ese rey porque ese rey lo ha ordenado Dios mismo. Pero algunos, descritos como indignos, lo rechazan. Interesante porque indignos es la misma palabra que se usa para describir a los hijos de Elí. Y pudiéramos decir nosotros que conocemos la historia, no, ellos no son indignos porque sí es verdad, él es el... No. Él pudiera ser un rey incapaz, un rey insuficiente, pero es el rey que Dios ungió. David entendió eso muy bien cuando lo pudo haber matado en varias ocasiones cuando estaba siendo perseguido y él dijo, no, yo no puedo poner un dedo sobre el ungido de Dios. Mis hermanos, esta es la historia del llamado y levantamiento del primer rey de Israel, Saúl. Los destellos de un rey con minúscula. Ha sido el plan desde el principio de Dios levantar a un rey dentro de su pueblo. Pero el pueblo quería el rey que Dios no quería darles a ellos. El pueblo pidió un rey para ser como los demás y Dios se lo iba a dar. Quiero resaltar algunas cosas para que ayudemos a conectar esto. Primeramente, a cómo conectarlo a nosotros. Porque hay cosas que resaltan de Saúl. Externamente era agradable, bien parecido, honraba y respetaba a su padre, guardó silencio cuando lo rechazaron. Pareciera que esto es un rey que nos apunta a Cristo, y sí nos apunta a Cristo en algunas instancias, ya sea por similitud o por contraste, pero vemos que tiene muchos lados negativos. Él fracasó en encontrar las burras, su liderazgo era cuestionable, no tenía idea quién era el profeta de Dios, guardó silencio cuando su tío le preguntó acerca de lo que le dijo Samuel, y cuando fue escogido como rey se escondió. Nosotros vamos a ver más adelante que este rey es un rey completamente insuficiente. Pero este rey insuficiente nos apunta al rey suficiente. ¿Recuerdan que Dios permitió 3 señales? La primera fue que iban a venir 2 hombres, decirle que ya encontró ¿dónde? Cerca de la tumba de Raquel. Pues cerca de la tumba de donde Jacob estuvo, de Raquel, en Betel, él recibe esta promesa donde le dijeron, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Justo después, él conocería a Raquel.
Estos dos lugares, la tumba de Raquel y Betel, están bien conectados, porque es donde Dios le dio esta promesa que de Benjamín iba a levantarse un rey. Pero este rey que se iba a levantar de la tribu de Benjamín, Saúl, es un rey insuficiente. Y este rey insuficiente nos va a apuntar al siguiente rey, que es el rey David. Al rey David, nosotros vemos en 2 Samuel 7:13 que se le dice: y de la casa de David yo estableceré el trono de su reino para siempre. Entonces el rey insuficiente viene de Benjamín, pero hay un rey que va a ser suficiente que viene de David. ¿De qué tribu viene David? ¿De Benjamín también? No, de Judá. Entonces, ¿cómo conectamos esa situación? ¿Cómo vemos que el rey insuficiente sale de Benjamín y el rey que es suficiente va a salir de Judá? Bueno, tenemos que añadir una historia adicional. Nosotros vamos específicamente en Génesis 49:10, donde Jacob hace una promesa a uno de sus hijos y donde promete que esa monarquía saldría de Judá, no de Benjamín. Entonces, ¿cuándo sucede esa transición? Si la promesa fue hecha a Benjamín, ¿cuándo pasa a ser la promesa a Judá? Bueno, cuando nosotros vamos específicamente en Génesis 44, nosotros vemos esa historia donde está José manifestándose a los hijos de su papá, ¿verdad? A José en Egipto, y están los hijos de Jacob que vinieron a buscar alimentos, y él empieza a jugar mentalmente con ellos, y él les dice: ustedes tienen un hermano, tráiganlo. Y no podemos traer a este hermano porque este hermano es Benjamín, y era el más favorito y el más amado de su papá, y su papá no lo quería soltar porque no lo quería perder. Eventualmente los convencen y traen a Benjamín, y cuando llega Benjamín, ¿qué hace José? José dice: con él yo me voy a quedar, lo voy a meter preso. Y en ese preciso momento, uno de sus hermanos dice: no, yo me pongo en sustitución de él, yo me quedo preso, yo voy a tomar su lugar. Y ese es Judá. En ese momento hay una transición de Benjamín a Judá. Ahora el reinado que se promete y que lo promete en Génesis 49:10 va a venir específicamente de Judá. Y es Judá el que se encargó de interceder y ofrecerse a sí mismo, apuntando como un retrato a lo que Cristo haría por nosotros. El rey Saúl no sería suficiente para establecer un reino eterno. Él no era capaz de ponerse en mi lugar y en tu lugar para ofrecerse a sí mismo en sustitución o recibir el pecado y el castigo de tu pecado. El rey Saúl de la tribu de Benjamín era un rey conforme al corazón del pueblo de las otras naciones, pero el rey David de la tribu de Judá sería un hombre conforme al corazón de Dios, y de su descendencia saldría el rey verdadero, el león de la tribu de Judá. Ese rey es suficiente, ese rey es perfecto en todos sus caminos. Ese rey, contrario a Saúl, cumplió a plenitud su misión de venir a rescatar lo que se había perdido. Este no encontró las burras perdidas, pero el rey verdadero nos encontró a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo es el rey que guardó silencio cuando lo ultrajaron y lo maltrataron. Él es el rey que, al igual que Judá, se ofreció en sustitución por Benjamín y por todos los que creen en él. Se ofreció en sustitución por mí, se ofreció en sustitución por ti, para que seamos justicia eterna delante del Padre. Hermanos, Saúl es el rey que se empoderaría del pueblo, que les quitaría sus hijas, sus hijos, sus taxes, su dinero. Pero Cristo es el rey suficiente, que no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, ese sueño que tuvo Jacob en Betel de la escalera que unía el cielo con la tierra es Cristo. Jesús es esa escalera que vio Jacob en Betel, y Él es el que nos conecta al Padre, y en Él, mis hermanos, el Rey verdadero es que tiene que estar nuestra esperanza. Él no es un rey con minúscula.
Él es un rey con mayúscula. Y yo te llamo a ti, que a lo mejor no sabes la condición de tu alma, a que tú pongas tu fe completamente en Él hoy. Descansa en el Rey verdadero, porque todo lo que el mundo te ofrece y aún lo que tu corazón anhela algunas veces es seguir a un rey con minúscula. Mas sin embargo, Dios en su misericordia te deja saber, el Rey verdadero ha venido a salvarte y ha venido a darte vida eterna. Ríndete a Él, rinde tu vida, dale la espalda al pecado y confía en Él para salvación. Iglesia, esta historia de la selección de Saúl como rey de Israel nos enseña lo siguiente. Nos enseña que Dios es soberano en mostrar misericordia a su pueblo a pesar de su pueblo. Y a nosotros nos invita a recordar lo siguiente. Y para los que esperan un argumento, aquí está. Dios cumplirá su plan en nosotros a pesar de nosotros. Dios cumplirá su plan en ti a pesar de ti. Apunten esto, punto número 1. Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo cada problema que Dios permite en tu vida. Recuerda que dentro de la rebeldía del pueblo, Dios levantó a este rey de una manera soberana y Dios está obrando para ejecutar su plan. Recuerdan que el rey trató de esconderse, pero Dios lo sacó a la luz. Mis hermanos, Dios tiene un plan que nadie puede detener. Nada ni nadie puede detener. El plan que se estaba desempacando en esta historia de Saúl es un misterio que le ha sido revelado a la iglesia. El apóstol Pablo en Efesios 3 dice que este misterio que ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, la infinita sabiduría puede ser dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Este es el evangelio de Jesucristo, el cual tú y yo tenemos acceso. Este evangelio nos justifica y nos santifica. Dios nos santifica y lo hace por medio del Espíritu Santo, no para una tarea específica, sino habitando en todo aquel que cree en Él. Es posible que hayas tenido una semana bien dura y es posible que sigas pensando y los pecados de tu pasado sigan tratando de atormentarte. Y es posible que malas decisiones que hayas tomado en tu vida las mantengas firmes y frescas en tu memoria. Pero qué bueno es recordar que Dios cumplirá este plan de santificarte, muchas veces a pesar de ti. Mis hermanos, esto no es un llamado a ser descuidados ni a bajar la guardia con respecto a la mortificación del pecado. Dios te llama a que mortifiques el pecado, lucha con el pecado. No te creas que Dios está diciendo, haz lo que quieras, que yo como quiera te voy a... No. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que Dios está diciendo es un recordatorio a fijar nuestros ojos en la fidelidad de Dios y no tanto en los problemas que nosotros tenemos. Parte de nuestra lucha con el pecado es que nosotros estamos pendientes a las cosas negativas en vez de las cosas positivas. Cuando hablo de lo positivo es la obra de Dios. Padres, es posible que tú puedas hacer una lista bien larga de todos los errores que cometiste como padre, especialmente a los que tienen padres, a los que tienen hijos adultos. Ciertamente la lista puede ser bien larga, pero vas a tener dos opciones: o te enfocas en esa lista o te enfocas en que Dios es soberano a pesar de tus errores. No puedes cambiar lo que hiciste mal, pero sí puedes vivir de una manera en que le muestres a tus hijos que ahora tú dependes del Señor en todo y que ahora reconoces que eres un pecador salvo por gracia y que por gracia vives cada día. También a los padres de hijos pequeños, que hay muchos niños haciendo ruido por ahí y me encanta el ruido de los niños en el servicio, denota que hay vida en la iglesia. Gloria a Dios por los niños pequeños. Pero a los padres de los niños pequeños muchas veces tenemos esa presión de querer hacerlo perfecto.
Y nos frustramos en gran manera cuando no lo hacemos. Sí, esfuérzate. Sí, instruye al niño en el camino del Señor. Da lo mejor de ti, pero recuerda, dalo por hecho que vas a cometer muchos errores. Y aún así tus hijos están en las manos del Señor. Tus hijos están en las manos del Señor. Iglesia, debemos reconocer que todos nosotros tenemos la tendencia del pueblo de Israel de querer ser como las demás naciones. Dios quiere santificarnos, separarnos para Él, pero queremos anhelar lo que otros tienen. Queremos ser como los demás. Y a veces sin darnos cuenta le pedimos a Dios otro rey. Un rey con minúscula. También debemos reconocer que tenemos la tendencia de Saúl de escondernos. La tendencia de ser ignorantes a los asuntos espirituales, a no asumir el liderazgo espiritual en nuestros hogares y a escondernos cuando sabemos que Dios nos está llamando a la obediencia. Muchas veces somos ignorantes espirituales como Saúl porque simplemente no aprovechamos lo que Dios nos da. Dios ha provisto de su iglesia y cada momento que nos reunimos alrededor de la palabra de Dios. ¿Está siendo prioridad la iglesia en tu vida? Porque si no lo es, probablemente esté siendo dominado por un sentido de ignorancia acerca de las cosas espirituales, de igual manera que Saúl, que se encontró cara a cara con Samuel y dijo: estoy buscando a Samuel. Y hay veces que te encuentras cara a cara con la palabra de Dios y dices: ¿dónde está Dios? Pues está aquí en medio de su iglesia. Comprométete, conéctate. También les recuerdo especialmente a los hombres que Dios te ha dado una responsabilidad específica de dirigir tu hogar, de ser el sacerdote de tu hogar. No saber la palabra no es excusa para no sentarte con tu familia y leer la Biblia juntos. Dios en su misericordia permite que muchas veces cometemos errores y aún así Él obra en medio nuestro, pero tenlo bien claro, que Dios te ha dado una responsabilidad de ser el sacerdote de tu hogar. El destino de Saúl fue oscuro, pero el tuyo no tiene que ser así. A los niños y los jóvenes, siempre traemos algo en inglés o en Spanglish, pero quiero que los niños me entiendan, porque es importante. All the kids and all the youth here, God is calling you so you can get to know Him. And He gave us a book, the Bible. In this book you can get to know the Creator of the universe. God is calling you to get to know Him so that you're not ignorant to what God has for you. So that you don't have to hide. So that you don't have to pursue what the world is pursuing. Pursue God in His Word. No te escondas. You cannot mock God. No puedes burlar a Dios. Todas las cosas se saben. God will bring everything to light. Busca a Dios ahora, now. Por último, mis hermanos, y con esto concluyo. Dios es soberano sobre todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y Él va a obrar en nuestras vidas a pesar de nosotros mismos. Hay una canción que me encanta. La escucho de vez en cuando. Y específicamente la escuché esta mañana y la canción dice en su letra: si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás. ¿Cuánto me has amado a pesar de mí? Tú atraviesas toda la tormenta. Esa frase, ¿cuánto me has amado a pesar de mí?, es la frase que quiero que nos retiremos el día de hoy con ella en la mente. Permíteme concluir con estos versos que dicen esta verdad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El salmista dijo: no nos ha tratado según
nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Mis hermanos, Dios cumplirá su propósito en nosotros, a pesar de nosotros. Confiemos en Él y rindámonos a Él por completo. Padre, en el nombre de Jesús, que tu nombre sea exaltado y que tu Espíritu nos guíe a rendirnos en obediencia, a no buscar otros reyes y a poder darte gloria y honra con nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.